tardes. Me es grato darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación de Mael. Las abuelas sostienen nuestras manos por un momento, pero nuestro corazón para toda la vida. Tercera obra de la escritora Delia Cifuentes Gaba. Mael es una tierna historia que nos traerá recuerdos de nuestra infancia, a los que hemos tenido o tenemos aún una abuela, una mamá, una niña, como ustedes deseen llamarle. Mael, que abrigó su infancia con sus cuentos y cantos, sus abrazos y sus caricias. Aplausos, por favor. Se agradecerá al público, por favor, poner sus celulares en modo silencio. Si alguna persona necesita contestar una llamada, se ruega hacerlo, por favor, en el hall de entrada. Gracias. En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Alejandro Rodríguez Chajut. Luego, el señor Andrés Ríos Rodríguez. Finalmente, la autora, la señora Delia Cifuentes Gaba. Invitamos al señor Alejandro Rodríguez Chajut, quien desde temprana edad demostró un gran talento para crear historias y escribir poesía. Entre sus bellos poemas citaremos algunos como Volveremos, La risa, Lo que pienso de ti, La flor que encontró el perdón. Y entre sus cuentos citamos El secreto de la felicidad, El propósito de la lectura. Estamos seguros de que pronto nos sorprenderá con su publicación. Su increíble creatividad literaria, que no precisa de mucho esfuerzo, nos hace avisorar. En un tiempo no muy lejano estaremos celebrando su iniciación como poeta o como escritor, o las dos cosas a la vez. Por otro lado, tenemos la certeza de que es una de las personas más adecuadas para compartir con nosotros este hermoso estímulo. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes con todos los presentes. Primero que nada, gracias a Delia por permitirme comentar este tan importante libro. Antes de empezar a comentar sobre este maravilloso libro, me gustaría contar mi experiencia del momento en el que me enteré que un nuevo proyecto de Delia Cifuentes estaba en proceso. Cuando escuché que se encontraba escribiendo su tercer libro, me alegré mucho, pero cuando me contó lo que había encontrado, su fuente de inspiración, quedé asombrado. No podía creer que después de tantos años encontrara algo tan valioso y además lo utilice para su nueva creación. Me pareció la idea más inteligente y a la vez más tierna para hacer un libro. Desde entonces estuve muy entusiasmado por ver el resultado final. Ahora que ya lo he leído, considero que Mael es un libro que le hace justicia a quien era Ismael. Es un libro en el que, además de narrar la historia de su niñez, Delia expresa el cariño y admiración que le tienen, a través de elogios que no hacen más que contar la verdad de sus virtudes. Esta obra hace más que narrar su historia, invita a la reflexión sobre cómo el entorno influye en las etapas de la niñez de una persona y cómo esa influencia moldea sus valores y virtudes. Nos enseña cómo la sensibilidad de un niño permite que el amor que recibió, en este caso de su abuela, su mamá Dolores, en tan solo 5 años de su vida se convierta en su motivación para toda la vida y su escudo para afrontar las adversidades del camino. Respecto a su creación, me gustaría añadir que es fascinante ver que un libro de más de 120 páginas sea el producto de no más de 5 a 6 hojas en las que Ismael plasmó algunos de sus recuerdos, lo cual destaca la inmensa creatividad de la autora. Una de las cualidades que más resaltan es que te transporta a la niñez de Mael como si fuera la tuya. Delia se preocupa mucho por narrar a profundidad cada detalle de las experiencias de Mael, tanto las buenas como las malas. De esta manera, el lector puede encontrar un parecido entre las experiencias de Mael y sus propias experiencias, ya que son cotidianas en la vida de cualquier niño o tienen un significado con el cual se identifica. Asimismo, Delia busca enseñarnos que la simplicidad y o complejidad en las vivencias de un niño no es un límite para que éstas lo hagan feliz, pues estas vivencias cobran valor por su significado que él les otorga. En otras palabras, las experiencias hacen feliz a un niño porque las relaciona con algo que atesoran, en este caso, el amor de su abuela. Otro rasgo que valoro mucho
de la obra es el énfasis que hace en la importancia de la relación de Mael y su mamá Dolores, porque describe perfectamente lo que significa la compañía de una abuela para su nieto. De los sentimientos de Mael que se narran, se puede interpretar que para un niño no hay mejor que el amor de su abuela, porque es incondicional, no lo juzga y lo hace sentir que merece lo mejor. Es una imagen que lo guía y que debe seguir, porque tiene la certeza de que ella quiere lo mejor para él siempre. Encuentra una motivación para hacer las cosas, porque sabe que será reconocido y apreciado. Por ejemplo, las veces en las que su mamá Dolores le incentivaba la creatividad de Mael, apoyando sus travesuras que demostraban inteligencia, por lo que les daba importancia. Claro, no todo era perfecto para él, pues su abuelo Honorio, a pesar de que lo quería, no era muy amable con él y a veces no sabía tratarlo. Sin embargo, era un balance necesario para que Mael aprenda a hacer siempre lo correcto. Entre otras cualidades del libro, destaca la narración que brinda al lector suficientes detalles para entender la historia y a los personajes, pero omitiendo otros para dejarlos a libre interpretación. Por ejemplo, en un inicio no se menciona el lugar en el que crece Mael, pero la descripción de las costumbres, actividades, comidas y otras características nos proporciona una clara idea del entorno. Asimismo, la obra cuenta con abundancia de información cultural del pueblo de Omate y celebraciones como la Semana Santa, favoreciendo aún más la inmersión del lector en el entorno y la historia. Para finalizar respecto a este aspecto, es necesario mencionar que la estructura de la narración, en mi opinión, está muy bien realizada. La separación de la historia en capítulos cortos facilita el entendimiento de cada aspecto de la niñez de Mael, además de que aumenta el interés por seguir leyendo. Pues cuando terminas un capítulo, esperas con ansias leer de qué trata el siguiente para descubrir algo más de la vida de Mael. También destaca el lenguaje utilizado por Delia, ya que es parte de la identidad y originalidad del libro. Las expresiones características del hablar peruano le dan un toque humorístico y fortalecen el desarrollo de los personajes, quienes hacen uso de estas palabras. La obra está dividida en dos partes por una razón, y es que la segunda parte difiere de la primera. Mientras que la primera parte busca transmitirnos la felicidad que sintió Mael en sus primeros 6 años de vida, la segunda nos enseña su tristeza y dolor, producto de un cambio en su vida muy drástico. Todo cambia repentinamente. Mael pasa de estar en un entorno alegre en el que es amado y tiene una niñez perfecta, a estar en un lugar apagado, lleno de indiferencia que lo hace sentir como si no tuviera importancia. Profundizar en detalles como el mal aspecto de su nueva casa, la indiferencia de su tía y de sus primos y la ausencia de su mamá Dolores, demuestra el esfuerzo de la autora por presentar esta etapa como una de las más tristes de la vida de Mael. Sin embargo, más adelante podemos comprender que esta etapa fue crucial para él, porque además de enseñarle el lado amargo de la vida, le permitió descubrir nuevas habilidades y tener un desarrollo personal a pasos agigantados. A su vez, esta parte nos enseña que los momentos más desagradables y difíciles a veces nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Aquí vuelve a resaltar la importancia del amor de su mamá Dolores, quien hizo de Mael un niño capaz de afrontar todas estas adversidades. A pesar de que la segunda parte tiene un tono más gris, continúa enfocándose en las hazañas de Mael y las personas que los ayudaron a olvidar las penurias que vivía, enfatizando la positividad que lo caracterizaba. Respecto a la estructura de esta segunda parte, la autora dedica un capítulo, en su mayoría, a cada habilidad que Mael desarrolló, evidenciando que uno de sus principales objetivos es resaltar la inteligencia de Mael, su corazón noble, modelado por su mamá, para ser bueno en tantas cosas a la vez. Finalmente, la autora expresa profunda admiración por el personaje y su trayectoria. Al igual que su mamá Dolores, Mael también dejó recuerdos únicos de su gran personalidad y un amor que todos los que lo conocieron guardaron en su memoria. Gracias. Invitamos al señor Andrés Ríos, un gran lector de literatura peruana y de la literatura universal, lecturas que han hecho de él una persona con una sensibilidad exquisita,
de una amplia cultura, de un corazón noble y una gran inteligencia emocional capaz de comprender las complejidades del ser humano. Además está aquí porque es un convencido de que su participación en un evento literario puede despertar en los jóvenes el interés por este tipo de actividad, darles voz y abrir un espacio para que desarrollen su creatividad literaria, desarrollen el gusto por la lectura y desarrollen también su capacidad expresiva y reflexiva. Estamos seguros de que nos compartirá esta bella historia con la calidez que merece. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Gracias, Delia, por el privilegio que me estás dando para comentar tu libro Mael. Las abuelas sostienen nuestras manos por un momento, pero nuestro corazón para toda la vida. La narrativa es una herramienta poderosa que nos permite sumergirnos en mundos imaginarios, explorar emociones profundas y conectarnos con personajes memorables. En esta oportunidad, Delia Cifuentes ha tejido una historia cautivadora, la cual nos lleva en un viaje a través del tiempo y espacio, a un pequeño pueblo en la sierra, dejándonos con reflexiones duraderas y despertando nuestra imaginación. Una buena narrativa nos permite experimentar la vida a través de los ojos de otros, expandir nuestros horizontes y comprender mejor el mundo que nos rodea. A través de los giros inesperados, los conflictos emocionales y los momentos de revelación, esta historia nos muestra la complejidad de la niñez y los diversos personajes que marcan nuestra vida para siempre y que ya, siendo adultos, seguimos recordando, sean positivos o no. Delia, primero, comenzó escribiendo poemas y rimas con su libro Poemas de Hierbabuena, seguido de Rastros, donde tocaba poemas e historias familiares, y en la actualidad con Mael, donde finalmente presenta una trama literaria completa. Una parte fundamental de un cuento o narrativa es la inspiración y motivación que puede fomentar en los lectores, el cual se ve enriquecido en gran medida a lo largo del libro. La superación de obstáculos y logro de objetivos nos motiva a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y determinación, tal como lo hizo Mael en momentos duros y vertiginosos de su niñez. De cierta manera, Mael fue escrito por abuelitas, mamamas, yayas, nonas, mamiñas, o como apoden con cariño a estos seres tan valiosos en nuestras vidas. Surge del amor inquebrantable y esa conexión única de la cual se desprenden historias de afecto y apreciaciones mutuas. La promesa por narrar las historias del pequeño Mael se cumplen con esta publicación, influenciada por la nostalgia y la imaginación de los niños. Esta obra no es solo otra piedra adicional en el monumento de la literatura juvenil peruana. Tenemos además Paco Yunque o El Caballero Carmelo, sino que además es un retrato de un ser querido en su infancia. Si bien hoy en día existe una gran cantidad de cuentos y narraciones similares, nunca van a haber suficientes o llegar a un tope, puesto que cada ser humano es único. La expresión literaria está firmemente marcada por la subjetividad y emociones, por lo que habrán lectores que se sientan más conectados con ciertos relatos que con otros de la misma categoría. Mael es un bocadillo único para el alma que se come a través de los ojos. Delia empezó trabajando como nutricionista para las Naciones Unidas y la OMS, atendiendo a poblaciones en necesidad. Y aunque no lo sepa, sigue teniendo el mismo rol a través de este maravilloso libro, el cual logra alimentar las almas e imaginación, desde los más pequeños hasta adultos con ganas de revivir experiencias de esta etapa tan hermosa de la vida. Personalmente, veo los libros como un portal hacia el pasado, una realidad inventada o una puerta hacia el futuro. En esta oportunidad me transportó a los recuerdos de un niño con el cual sentía el frío caluroso de la sierra, la altura a 2000 metros, el delicioso queso helado del vecino,
la frescura de la huerta de la mamá Dolores y los regaños del abuelo Honorio cada vez que Mael cometía una travesura o no realizaba las tareas que le pedían. Para que puedan comprender la dulzura y armonía de la escritora Delia, deseo leerles un pequeño extracto del libro. Y empieza así. Sus berrinches a veces le traían consecuencias. Las pataletas bajo la cama le traerían consecuencias a Mael. Un día que se había enojado con su mamá, como era su costumbre, se refugiaba debajo de su cama a lloriquear. Pero esta vez nadie le hizo caso, por lo que se disponía a abandonar el escondite. Pero no se había dado cuenta que un ratón pequeñito, astuto, con sus ojillos vivísimos, saltones y cargados de malicia, lo observaba. No supo qué hacer, si salir corriendo, gritar, llamar a Leonor o a su mamá, pero no, a ella no, porque eso sería claudicar, aceptando que su pataleta no tenía ningún asidero, de modo que se quedó inmóvil con la esperanza de que la pequeña alimaña se cansara y se fuera. Como esto no sucedía y ya le estaba entrando un miedo terrible, cerró los ojos hasta que sintió un cosquilleo en la nariz. Al abrirlos, vio que eran los largos bigotes del animalito. Lo tenía prácticamente cara a cara. Se preguntó qué haría, si le mordería con esos dientecitos filudos y diminutos, y volvía a cerrar los ojos esperando el posible ataque, sin moverse, casi sin respirar. El corazón empezó a latirle tanto que parecía que se le iba a salir del pecho, y gritó con toda su alma, pero no le salía la voz, le faltaba el aire, se movían sus labios, pero no le salía una sola palabra, como cuando se quiere hablar en sueños y da la sensación de estar mudo. Lo intentó varias veces, hasta que le salió un grito que más parecía un alarido. Su mamá y Leonor no demoraron en aparecer, ya que habían estado aguaitando muy de cerca en previsión que se pudiera quedar dormido, como ya había sucedido otras veces. Mamá Dolores no perdió la ocasión para sentenciar con uno de sus famosos refranes: tanto va el cántaro al agua que termina con las asas quebradas. Lo abrazó, como siempre, con toda su alma. No quería terminar hasta sin antes mencionar lo mucho que nos inspira hasta lograr nuestros sueños. Finalizando, les deseo dejar esta pequeña frase para que podamos interiorizar la importancia de nuestros abuelos. Las abuelas y los abuelos son los guardianes de nuestras raíces y el sostén de nuestras alas. Muchas gracias. La señora Delia Cifuentes Gaba tuvo como escenarios de su vida la ciudad de Jauja, donde pasó su infancia y adolescencia. Después adoptó como su hogar la ciudad de Huancayo, donde ejerció parte de su profesión como nutricionista de los programas sociales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización para la Agricultura y la Alimentación y las Naciones Unidas para la Infancia. Trabajó también en la administración pública y privada. Actualmente vive en Santiago de Surco, donde ha desplegado una comprometida labor en beneficio de su comunidad. Se inició en la poesía con Poemas de Hierbabuena, que mereció elogiosos comentarios. Así, Carmen Ollé señaló: la poesía de Delia retoma los sentimientos, la ternura y las complejidades del amor. Me pareció algo muy valiente y muy difícil en esta época, y cuyos logros hablan de su calidad como poeta. También la delicada pluma de la escritora Berta Martínez comentó: con aparente sencillez, los personajes, los espacios cotidianos, trascienden sus límites, su pequeña propia historia, y recibimos un mundo embellecido que nos conmueve profundamente. Más adelante, incursiona en la narrativa con el cuento Mi abuelo Honorio, que quedó finalista en el concurso Mi nieto y yo, organizado por RPP, el diario El Comercio, la librería Crisol
y la editorial Mesa Redonda, alentada por esta acogida, vuelve a la poesía y a la narrativa con Rastros, que es una reseña de las 3 etapas de su vida, de su interrelación con el medio, de las costumbres, los amigos, la familia, los personajes que en algún momento de su vida dejaron rastros que aún permanecen en su memoria como instantáneas indelebles. En su tercer libro, Mael, Las abuelas sostienen nuestras manos por un momento, pero nuestro corazón para toda la vida, que hoy presentaremos, narra la historia de un niño, su ternura, su picardía, sus travesuras y también sus tempranos sufrimientos que felizmente no le hicieron sucumbir en la vida. Gracias a que en sus primeros años estuvo sostenido por las manos amorosas de su mamá, su querida mamá Dolores, está escrita de un modo tal que cumple con su intención de llegar al corazón de sus lectores, desde las primeras páginas, porque es el corazón de ellos lo que busca. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, querido público. Permítame unos momentos para agradecer la atención y el apoyo de las personas e instituciones que han hecho posible la publicación y ahora la presentación de mi libro. Gracias al público que me acompaña, gracias a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a mis sobrinos, gracias a mis amigas y amigos. Gracias especiales a mis compañeras de promoción que siempre están acompañándome y alentándome con cariño. Mi agradecimiento especial a la escritora, mi asesora y querida amiga Betty Martínez Castilla, que es la persona que siempre da la mirada a mis escritos y me da su venia para seguir adelante, es decir, me da su bendición. Gracias. Muchas gracias a Lea Cárdenas Gilce por la hermosa carátula y las ilustraciones de mi libro. Gracias, Lea. Gracias a la Cámara Peruana del Libro por las facilidades para el uso del auditorio. Gracias también a la editorial Mesa Redonda por la impecable publicación. Gracias de todo corazón a Rafael, mi joven maestro de ceremonia, por su impecable conducción. Gracias a André y Alejandro, mis jóvenes presentadores, que le pusieron un marco de ternura y calidez a esta presentación. Les pedí a los 3 que me acompañaran, porque quise darles un espacio y que le dieran una mirada fresca y diferente a mi libro. También para que se involucren en un campo donde todavía no se ve y no se siente a los jóvenes. Y ellos hoy nos han sorprendido con la madurez y la brillantez de su intervención. Estoy muy emocionada y agradecida por eso. Por otro lado, les pedí que me acompañen porque nadie mejor que ellos para presentar mi libro. Porque ellos, los 3 mis queridos nietos, para que me recuerden con el mismo amor y la ternura con que Mael recordaba a su mamá Dolores. Les pido un aplauso para ellos. Este pequeño libro contiene una gran historia que se remonta hace muchos años atrás y tiene como escenario el hermoso y ubérrimo Valle de Omate, en Moquegua, con su clima soleado y seco todo el año, y donde crecen casi todas las frutas que hay en el Perú. Casi todas las casas tienen un huerto, con frondosas higueras, paltos, chirimoyos, limoneros, manzanos. El acendrado fervor religioso de su gente impregnaba el ambiente con olor a incienso, a rezos, a repique de campanas casi todo el año, principalmente en la Semana Santa. En este contexto transcurre la historia de Mael, al lado de su abuela, su querida mamá Dolores, que sostuvo sus manitas en sus primeros años, pero su corazón y corazón para toda la vida. ¿Por qué escribí esta tierna historia
en que me inspiré. Un buen día encontré entre los libros de la pequeña biblioteca de la casa un manuscrito a lápiz que tenía unas 5 hojas o un poco más, y al final un nombre, Ismael. Al leerlo, recordé las tantas veces que él me contaba con ojos iluminados de ternura los años felices al lado de su abuela, su mamá Dolores, y otros con tristeza aún guardada, los años no tan felices al lado de una tía que no pudo darle casi nada. Huérfano de madre, cuando tenía poco más de un año, creció al cuidado de su abuela, que lo amaba más que nada en el mundo. Para escribirme a él, elegí el lenguaje del corazón: sentir, pensar, imaginar, escribir para todos los estados del alma, volver a mi propia infancia, volver a sentir las manos tibias de mi madre, ya que no tuve el privilegio de una abuela como mamá Dolores, acariciándome, haciéndome arañitas en la espalda para dormir, como lo hacía ella con el pequeño Mael, cuando no podía conciliar el sueño, porque su abuelo, decía, roncaba como una locomotora. Escribir una historia, por sencilla que ésta sea, requiere sentarse horas de horas frente a la computadora, a veces solo para delinear algunas frases y volver al principio con la mente vacía. Pero en el caso de Mael, tuve la suerte de contar con unas hojas escritas a mano que me sirvieron de punto de partida de esta historia de 130 páginas, que no son muchas, pero cuyo contenido nos dejará a veces con una sonrisa y otras con una lágrima. Mael no es una historia con solo finales felices. Mael es una historia real, como le puede pasar a muchos niños, con matices felices, tristes, amargos. Sus primeros años al lado de su mamá fueron muy felices. Fueron el cimiento sólido y fuerte que lo sostuvieron días de tristeza y abandono que pasó cuando lo alejaron de ella. Mael era un chibolo encantador, de mente ágil y un corazón grande, que a veces parecía que se le iba a salir del pecho. En su figurita tenía algo especial, que hasta el más despistado se paraba a mirarlo para sentir una infinita ternura. Era el capitán del equipo de fútbol de su barrio. Jugaba de centro delantero y con su endiablado libreo le sacaba ronchas al contrario. Su mamá iba a verlo y lo aplaudía y gritaba los goles con mucho entusiasmo, y se hizo hincha número 1 del equipo de Mael. Después se aprendió las reglas básicas del juego y hasta reemplazaba a veces al árbitro, pitando con mucha autoridad. Todo el mundo la quería y la respetaba. Era muy sabia, prudente, alegre y llamaba a su nieto más que a nadie. Mael generalmente era más bueno que el pan, pero a veces hacía grandes travesuras que le sacaban de sus casillas a su mamá, como la vez que junto a sus amigos hicieron reventar una sarta completa de cuetecillos en la huerta, y se armó tal trifulca que uno de ellos terminó con los dedos chamuscados y gritando a todo pulmón, que todos los vecinos acudieron sobresaltados. Esta vez su mamá sí que se enojó y lo miró con unos ojos que parecían que se le iban a salir de sus órbitas. Pero Mael, con lo astuto, vivaz, inteligente que era, empezaba a hacer sus pucheritos, de esos que son capaces de ablandar a cualquiera y ponerle paños fríos a una situación por más tremenda que sea. Mamá Dolores era la persona que más le quería y a quien él más quería. Le decía mamá, a veces le decía mamina, y cuando estaba enojado le decía abuela. Y su mamá lo llamaba Mael, Maelito, y cuando se enojaba le decía Ismael. Entre los dos tenían sus códigos de ternura, de enojo, de complicidad. Cuando decidían pasar una tarde divertida,
y se iban a callejear y tomar el queso helado, que era su dulce preferido. Mamá no se alteraba cuando Manuel se le ocurría dar lata, pataleta, y se tiraba al suelo cuando le mandaba ordenar su ropa, que a veces dejaba tirada por todas partes. Lo dejaba patalear y se ponía a silbar, a cantar, a enrollar la lana con que le tejía sus calcetines. Pero los mejores resultados los obtenía cuando se ponía a cantar esta canción antigua, pero que siempre está vigente, que dice: yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar, y se lo obligan a trabajar, se echa al suelo y se pone a rebuznar. Mael, avergonzado, dejaba de alborotar y se abrazaba a ella tan fuerte que podía oír los latidos de su corazón. Cuando le pescaba una mentirilla, mamá apelaba a sus famosos refranes, seguro como lo han hecho nuestras mamás también, o nuestras mamás, y decía: la mentira tiene patas cortas, al que mucho miente le huye la gente, al que miente se le coge en la vereda de enfrente. Y si esto no tenía efecto, empezaba a contarle Pinocho, que mamá lo alargaba a propósito, dándole tiempo a que enmendara su actitud de rebeldía. Esto sí que Mael no lo podía soportar, y entonces reaccionaba rápidamente y le prometía no volver a decir mentiras. A veces Mael echaba de menos a su mamá. Todos los chicos tenían una mamá y una abuela, y por más que amaba a su mamá, le venía la tristeza. Y se escondía bajo la cama para llorar, escuchando sonidos imaginarios que en realidad eran los latidos de su corazón. Su mamá, que lo entendía tan bien, lo sentaba en su falda, acariciaba sus cabellos, envolviéndolo con su aroma al mistli y a todas las frutas de la huerta, musicándole con su voz dulce y suave como un susurro de paloma, una canción que ella se inventó y que les voy a leer. Y esta canción decía así: mi dulce guaguita, mi corazón de pan, mi Maelito, ven a mi abrazo, déjame mirarte, mi dulce guaguita, mi corazón de pan. Otras veces te cantaba en quechua y sonaba muy lindo. Le quisiera invitar a mi amiga Ruta Alarcón, que hizo la traducción al quechua. Misti wawachay, tanta sonjoyay, maikuyay. Hamuy, Grigraiman, Sajiway Hanaykita, Sajiway Kuyaykita, Miski wawayay, tanta sonjoyay. Gracias. Mamá Dolores no era una abuela consentidora. Amaba a su nieto y por eso mismo le ponía sencillas normas de comportamiento que tenía que cumplir sí o sí. Como aquel día que Mael se fue a jugar fútbol sin pedir su permiso y su mamá se enfadó. Para mejor entender, voy a leer una parte de esta historia. A veces las cosas no iban tan bien y mamá se enfadaba. La más de las veces se entendían muy bien, pero muy bien. Pero cuando Mael se iba a jugar fútbol sin el consentimiento de mamá y desaparecía por horas, mientras ella estaba muy ocupada en la tienda,
y al llegar a la casa no lo encontraba, primero resongraba a Leonor, que era la chica que lo cuidaba, y lo mandaba de inmediato a buscarlo. Ismael llegaba malhumorado. Le decía: pero mamá, si a ti también te gusta el fútbol. Me gusta, sí, pero ¿cuántas veces te he dicho que no vayas sin mi permiso? Y yo debo saber dónde estás. Y si te pasa algo, si te caes, te mayugas, te magullas la pata, o te rompes la crisma, yo me cuido, ¿ya? No me pasa nada. Tú no me dejas porque no puedes ir también. Yo tengo que trabajar. Estar tranquila, sabiendo que estarás bien. Además, yo te he puesto reglas que tú te comprometiste a cumplir, y eso se cumple sí o sí. Tú no me entiendes, mamá. Eres mala como la bruja Celestina. Ve a tu cuarto y no salgas hasta que yo lo ordene. Tú eres mala, abuela. Así la llamaba cuando estaba enojado. Y tú eres desobediente, Ismael. Así lo llamaba cuando ella estaba enojada. Ismael se iba refunfuñando y con ganas de decir palabrotas. Y había escuchado a los chicos del barrio. Sollozeando de rabia, se metía a su cama y empezaba con la letanía de siempre. Ay, mamita, cuánto te extraño. Mamita, ¿por qué tenías que morirte? La mamá Dolores no lo podía soportar. Y por más que se proponía no ceder al chantaje, se secaba las lágrimas y se limpiaba la carita llorada, pensando en su hija que había partido tan joven, dejándolo tan pequeño, y lo estrechaba con toda su alma. Esa vida feliz de Mael cambiaría en algún momento. Cuando Mael estuviera por cumplir los 6 años, debía asistir a una escuela primaria que quedaba lejos de la casa de su mamá, pues su padre lo había matriculado en una escuela del estado, y por eso iría a vivir a la casa de su tía Albuena. Era la tristeza tanta de mamá Dolores que dejó de ir a ver los partidos de fútbol que tanto le gustaban. Ya no silbaba imitando a los pájaros. En su expresión generalmente apacible, pronto empezó a filtrarse una expresión de desasosiego. Poco a poco iba preparando a Mael para la inevitable separación. El día que apareció su papá para llevarlo a casa de su tía Albuena, le quedó grabado para toda su vida. Lloró tanto que los ojitos se le quedaron enrojecidos por muchos días. Su mamá también tenía los ojos anegados en lágrimas. La noche anterior a su viaje, Mael durmió en los brazos de su mamá, que lo consolaba hasta que sus sollozos se disolvían en el sueño. No la volvió a ver, aunque ella le enviaba de vez en cuando una encomienda y una carta que él la leía, y casi siempre terminaba llorando y guardando la dobladita bajo la cama. Felizmente Mael llevaba en su mochila grandes cantidades de amor que le había dado su querida mamá Dolores, y que le valdrían más tarde para recoger los pedazos de su corazón cada vez que se le hiciera trizas. Aquella mañana, que se iba para siempre, partía de su mundo de sueños a un mundo real, duro, hostil, que le dejaría honda tristeza. Lamentablemente el tiempo me ganó. El resto de la historia ustedes lo pueden ver en el libro. Muchísimas gracias, querida escritora. Se agradece la presencia de tan cálido público esta tarde y los invitamos a adquirir su libro en el stand número 38 de la editorial Mesa Redonda, donde además se realizará la firma de libros. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos la presencia de los panelistas, de la escritora Delia Cifuentes Gaba, por la presentación del libro Mael. Las personas que deseen adquirir el libro lo pueden encontrar el día de hoy al fondo del auditorio, en la esquina, para que puedan adquirirlo. Muchas gracias.